Aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor, del cielo y de la tierra, porque tú eres Dios. Tú eres nuestra roca fuerte. En ti, Señor, nos apoyamos, porque sabemos, Señor, que tú no nos fallas. Bendícenos en esta tarde en el estudio de tu palabra y que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, no solo para poder entenderla, sino para desear, Señor, ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Viva el Señor. Me gusta ese grito. Viva el Señor. Apocalipsis capítulo 10. Como quien no quiere la cosa, estamos llegando a la mitad del libro. Apocalipsis capítulo 10. Versículos del 1 al 4. Vamos a leer la palabra del Señor. Apocalipsis 10, versículos del 1 al 4, dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge el león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, el apóstol Juan sigue contándonos las visiones que Dios les reveló para los últimos tiempos, las cosas que han de suceder. Ahora, desde el Apocalipsis capítulo 10, versículo 1, hasta el Apocalipsis capítulo 11, versículo 14, se abre como un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. Ese paréntesis es el que vamos a estar estudiando en estos días. Es como si después de tantos juicios, Dios quisiera darnos un tiempo para la reflexión. Dice el texto: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. En otras versiones dice: vi otro ángel poderoso que descendía del cielo. Algunos teólogos creen que este ángel del que se habla aquí, fuerte, poderoso, es Cristo. Porque Juan resalta precisamente eso, su fuerza, su poder. Sin embargo, no hay nada en el texto que sustente esa postura. Y además, vamos a ver que hay cosas que nos demuestran que no es Cristo. ¿Ok? Por eso siempre es importante prestar atención a lo que vamos leyendo y a veces los comentarios teológicos, los comentarios de los teólogos no siempre dan en la tecla y hay que tener cuidado, ¿no? Dice el apóstol Pedro, hablando del castigo que recibirían los injustos, vamos a leer segunda de Pedro capítulo 2, versículo del 10 al 11. Segunda de Pedro 2, del 10 al 11. Hablando de los ángeles fuertes, poderosos, que no necesariamente tienen que ser Cristo, ¿ok? Dice: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias, en inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son, subrayen eso, mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Es decir, aquí sí nos enseña que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia que los seres humanos, ¿verdad? Aún así,
los ángeles, siendo tan poderosos, no se atreven a emitir juicio, a maldecir a las potestades superiores. Pedro dice esto porque esas personas de las que él está hablando desprecian la autoridad y hablan mal de los que están en autoridad. Bueno, algo que es demasiado común en la actualidad, ¿no? Sobre todo ahora en campañas políticas, en campañas de elecciones y todo esto, vamos a oír hablar mal de todos los políticos, ¿no? Pero no solo de los políticos, a veces se habla mal también de las autoridades dentro de la familia, de las autoridades dentro de la iglesia, y se habla mal, y hay que tener cuidado con esto. Dice, repito, aunque los ángeles sean poderosos, mucho más poderosos que los seres humanos, no hay que compararlos con Cristo, ¿ok? Porque de Cristo, yo no sé si o es que yo tengo esto muy fuerte, o es que el altavoz está muy fuerte, ¿no? Entonces es el mío entonces. Lo bajo de volumen. Digo que no hay que compararlo con Cristo porque el apóstol Pablo de Cristo dice clarísimamente, por ejemplo en Romanos 9:5, ¿no? Hablando de la descendencia de Cristo, dice que de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, ¿ok? Por los siglos, bendito por los siglos, amén. Es decir, por mucho poder que tengan los ángeles, no son comparables al poder de Dios, ¿ok? Por otro lado, cuando Juan menciona a Cristo, siempre, al menos aquí en el Apocalipsis, siempre lo hace envuelto en alabanza. Todos los seres que le rodean lo están alabando continuamente. Y aquí de este ángel no hay alabanza alguna. Además, en todo el Nuevo Testamento, y en particular en el Apocalipsis, nunca a Jesús se le llama ángel. En el Antiguo Testamento sí, se le llama el ángel de Jehová, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento y concretamente en el Apocalipsis, nunca se le menciona a Cristo como un ángel, ¿ok? Aunque los adventistas, la secta de los adventistas dicen que Cristo es el arcángel Miguel. No tiene fundamento alguno para decir eso, ¿ok? Pero fíjense que el juramento que este ángel hace en el versículo 6 hace imposible que se le pueda asociar con Cristo, porque Cristo es el creador de todas las cosas, ¿no? Además, por último, para identificar este ángel, hay quien lo identifica a este ángel con el arcángel Miguel, pero eso lo hacen gratuitamente sin fundamento alguno. No, es una mera suposición. Nadie puede decir que el texto realmente esté hablando del arcángel Miguel, ¿no? Está hablando de un ángel que es poderoso, punto. Nada más, ¿ok? Y así lo tenemos que entender. El ángel que Juan ve descender del cielo estaba envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Que estuviese envuelto en una nube remarca aún más su condición de un enviado del cielo, un enviado celestial. Y el arco iris sobre su cabeza, ya sabemos lo que es el arco iris, es un símbolo de la fidelidad y del poder de Dios, de las promesas que Dios ha hecho al ser humano. Pero tampoco hay que, porque esté envuelto en nube y tenga el arco iris sobre su cabeza, no hay que confundir a este ángel con Dios, ¿ok? Digo estas cosas porque cuando yo hago mi estudio primero, y después de hacer mi estudio, yo consulto algunos comentarios teológicos y demás, y me encuentro con interpretaciones de ese tipo. No, esto es una referencia a que ese ángel simboliza a Dios, que no sé qué. No hay nada en el texto que sostenga ese tipo de afirmaciones. Y es importante tener estas cosas en cuenta, ¿no? La interpretación más natural del texto es la correcta, generalmente hablando, a menos que el contexto te indique otra cosa, ¿ok? La interpretación natural
e incluso la interpretación literal, a menos que el contexto te diga otra cosa, es la correcta. Y hay que tener eso en cuenta. Siguiendo con el texto, dice que su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Todas estas descripciones son los que confunden a veces a los teólogos, y por eso dice, está hablando de Cristo. Y no está hablando de Cristo. Es la descripción que se repite con frecuencia cada vez que la Biblia habla de apariciones de ángeles. Aparecen como seres luminosos, a veces se les describe como llamas de fuego, pero cuando se refiere a Cristo, dice, su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. O sea, siempre a Cristo se le exalta mucho más que a cualquier otro ser espiritual. Así que la cara del ángel fuese como el sol, solo puede significar que había estado en la presencia de Cristo. ¿Okay? ¿Recuerdan, por ejemplo, cómo resplandecía el rostro de Moisés después de haber estado en la presencia de Dios? ¿Okay? Entonces, en Éxodo capítulo 34 lo vemos, ¿verdad? ¿Pueden pasarle el micrófono, por favor, a Gabriel, que quiere hacer una pregunta? No, que iba a comentarle también, pastor, que en relación con el ángel, con el arcoíris en la cabeza... Retírate un poquito el micrófono. Con relación con el ángel, con el arcoíris en la cabeza, que tampoco es un ángel gay, como lo están mencionando por ahí a veces. Que no es un ángel gay para patrocinar a la LGTBI que lo están usando. El arcoíris. Es que sabemos que el diablo trata de pervertir toda la verdad. ¿Okay? El arcoíris, desde Génesis, desde el principio de la humanidad, ha sido símbolo de la fidelidad de Dios, del poder de Dios, ¿okay? De la soberanía de Dios. Pero como el diablo es un imitador y lo que pretende es pervertir toda la verdad, a ese grupo que es perverso y que es diabólico, ¿okay? Pues ha tomado el arco iris precisamente como símbolo de ellos, símbolo del orgullo gay. Bueno, no sé de qué se tienen que sentir orgullosos, la verdad, pero es simplemente el intento del diablo de destruir la credibilidad de Dios, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos que, como dice el refrán, quien ríe último ríe mejor. Y sabemos cuál es el final de la película. Por eso nosotros creemos en la fidelidad de Dios y usamos el arco iris como símbolo de lo que realmente es. ¿Okay? Bien, decía que el rostro de Moisés brilló, ¿no? De tal modo que le tenían que poner un velo en la cara para que la gente no se quedara embobado mirándolo ni acabaran adorando a Moisés por haber estado en la presencia de Dios. Bueno, si este ángel estuvo en la presencia de Cristo, es normal que su cara también brillara, ¿okay? Pero eso no significa que fuera Cristo. El versículo 2 dice, y tenía en su mano un librito abierto. Bueno, ya veremos más adelante lo que ocurre con este rollo, con este pequeño rollo o librito, cuando lleguemos a los versículos 8 y 9, que será, si Dios quiere, la próxima semana, ¿no? De este mismo capítulo. Por ahora lo importante es que ese pequeño rollo o ese pequeño librito estaba abierto, pero no se nos dice cuál era su contenido. Lo único que sabemos es que contiene más mensajes proféticos relacionados pues con este periodo de tiempo, con la gran tribulación. Es lo único que podemos saber. Y como ustedes saben, no debemos montarnos en el caballo de la imaginación e imaginarnos cosas, no. Mire, si la Biblia no lo dice, nosotros no sabemos lo que estaba escrito en el librito. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Bueno, esto puede ser una clara definición de la grandeza de ese ser espiritual, ¿no? de ese ángel, ¿no? Pero también de la autoridad que Dios le delega a ese ángel para tener control sobre el mar y sobre la tierra. ¿Okay? Recuerden que esto se va a repetir 3 veces en este mismo capítulo. Versículo 2, versículo 5 y versículo 8.
O sea, que el ángel va a tener un pie en el mar y otro en la tierra. O sea, tiene que ser un ser enormemente grande. La mención del cielo, el mar y la tierra, bueno, simboliza la absoluta soberanía de Dios sobre todas las cosas, sobre todo el planeta, sobre todo el universo, sobre toda la creación, ¿no? Por lo que el juicio que vendrá a continuación, cuando suene la séptima trompeta, pues abarcará realmente, eso lo estudiaremos ya en el capítulo 11, versículo 15, pues anunciará el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios que traerán el juicio final, el juicio universal que hará prevalecer la verdad de Dios por encima de las mentiras humanas. ¿Okay? Y clamó a gran voz, dice, como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Oseas capítulo 3, versículo 8, dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? En este pasaje de Oseas 3:8, Israel es advertido de que si no obedece la palabra de Dios, cuando habla, después tendrá que soportar el juicio que le viene como consecuencia. Y esto es lo que realmente nos está diciendo el libro del Apocalipsis desde que comenzamos. Que si no le hacemos caso a la palabra de Dios, eso es pecado y el pecado trae consecuencias. Desde las cartas que escribió Cristo a las iglesias, ¿recordáis? Ya les estaba diciendo eso a los pastores que dirigían esas iglesias. Arrepiéntete porque si no, y todos los juicios que hemos visto hasta ahora es transmitir un mismo mensaje. El pecado tiene consecuencias. Y esto es algo que nos debe quedar bien claro. Y es la primera lección que todo padre y toda madre le debe enseñar a sus hijos. El pecado tiene consecuencias. Actuar mal, rebelarse contra Dios, contra su voluntad, es algo que no nos conviene. Seamos inteligentes, no nos rebelemos contra Dios, no nos conviene. La comparación de los seres espirituales con animales, especialmente animales poderosos, es también habitual en la Biblia, ¿no? Ya hemos visto y recordado cómo el apóstol Pedro presenta al diablo como un ¿qué? ¿Qué dice que anda alrededor? ¿Como un qué? Como un león rugiente, ¿verdad? El diablo es un ser espiritual, poderoso. ¿Y cómo lo representa Pedro? Como un león hambriento que está buscando a quien devorar. No hay que confundir el clamor del ángel con los 7 truenos, porque los 7 truenos que se emiten son voces tan poderosas, tan fuertes, que suenan como truenos. Pero estos 7 truenos pueden ser 7 declaraciones, 7 mensajes, 7 frases que pueden venir de Dios mismo. Vamos a ir viendo un par de textos. Juan capítulo 12, versículo 28 y 29. Juan 12, 28 y 29. ¿Lo tiene? Juan 12, 28 y 29. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido ¿como qué? Como un trueno. Y otros decían, un ángel le ha hablado. Es decir, ahí vemos cómo cuando una voz es demasiado fuerte, demasiado potente, suena como un trueno. ¿Ok? Y el Salmo 29, quiero que lo veamos porque es lindo. El Salmo 29 es una oda, es decir, es una alabanza precisamente a la voz del Señor.
Salmo 29. ¿Lo tenéis? Dice, tributad a Dios, oh hijos de los poderosos. Dad al Señor la gloria y el poder. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad a Dios en la hermosura de la santidad. Y ahora viene, por 7 veces vamos a leer esta frase. Voz del Señor sobre las aguas. Truena Dios de gloria. El Señor sobre las muchas aguas. Otra vez, voz del Señor con potencia. Voz del Señor con gloria. Voz del Señor que quebranta los cedros. Quebrantó el Señor los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz del Señor que derrama llamas de fuego. Voz del Señor que hace temblar el desierto. Hace temblar el Señor el desierto de Cades. Voz del Señor que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. El Señor preside en el diluvio y se sienta el Señor como rey para siempre. El Señor dará poder a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Salmo 29, aleluya. Este es un salmo que se le llama justamente el salmo de los 7 truenos, porque por 7 veces se dice voz de Jehová que derrama fuego, que desnuda los bosques, voz del Señor, que es una voz poderosa. ¿Okay? Tanto el rugido del león como los retumbos de trueno producen miedo, aprensión en los habitantes de la tierra, ¿no? En las Escrituras, en la mayoría de los casos, cuando se usa la palabra trueno, casi siempre conlleva un mensaje de poder y de juicio divino, de poder divino y de juicio divino. En Apocalipsis, especialmente capítulo 4, versículo 5, capítulo 6, versículo 1, capítulo 8, versículo 5, capítulo 11, versículo 19, capítulo 16, versículo 18. Bueno, en todos esos pasajes vemos precisamente esta verdad, ¿no? La palabra trueno tiene que ver con juicios que vienen de parte de Dios. Y que cuando son declarados, esos juicios son como un trueno que cae y que asusta, ¿no? Cuando los 7 truenos hubieron, volviendo a Apocalipsis, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan. Yo iba a escribir, es decir, lo que había oído en esos 7 truenos. Pero es evidente que lo que Juan oyó no eran truenos, eran voces, eran mensajes que él quiso escribir, pero que no se le permitió que lo escribiera. Aunque él estaba a punto de hacerlo. Pero, dice ahí, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Sella significa guarda, significa quédate ahí, no lo escribas. ¿Ok? Sella, es decir, manténlo en secreto. No comunicar lo que él había escuchado. Este era el sentido de la orden que el apóstol recibió, que no escribiera esas 7 declaraciones. Y a lo largo de la historia, el ser humano ha querido saber qué le deparaba el futuro. Por eso el ocultismo, con sus artes adivinatorias y, bueno, todo tipo de parafernalia, ¿no? Tiene mucho éxito y la gente va, ¿no? Visitan a los adivinos, a los agoreros, visitan a los hechiceros, visitan a los que hacen horóscopos, porque quieren saber su futuro, ¿no? Cada vez que hablo de los adivinos me acuerdo de un chiste malo. El que dice que va al adivino, llama a la puerta y le pregunta a la adivina, ¿quién es? Y dice, pues vaya adivina, ¿no? En realidad, la mayoría de las
personas que practican ese tipo de artes, son mentirosos, son fraudes. El 99,99% de las personas que practican la adivinación son un fraude. Son gente enterada que le saca dinero, son gente viva que le saca dinero a los demás. Pero hay un pequeño porcentaje de esas personas que realmente te pueden adivinar cosas, porque tienen comunicación con el mundo diabólico, con los demonios. Y te pueden decir, sí, tu padre vivía en tal sitio, hizo esta cosa, le pasó esto, y cosas a lo mejor que solo conoces tú. Y te las pueden saber porque ellos a lo mejor estuvieron allí. Cuando tu padre hizo lo que hizo, o cuando tú hiciste lo que hiciste, y tú dices, me está adivinando, un don de Dios. No es un don de Dios. La adivinación es algo que Dios abomina. Deuteronomio capítulo 18, versículo del 10 al 12 lo deja bien claro. Dios no quiere adivinos. Y hay iglesias o grupos religiosos que se hacen pasar por iglesia y que son adivinos, malos adivinos. Son estos que, ¿cómo se llama la mujer esta? Piraquive, María Luisa Piraquive, ¿no? Le llaman la iglesia de la profecía, ¿no? Donde tú vas y de momento viene alguien y te dice al oído, el Señor tiene grandes cosas para ti, porque Dios te ha llamado para ser cabeza y no cola, y no sé qué, y tú vas a predicar en las naciones, y Dios te va a dar bendición hasta que sobreabunde, y no sé qué. Y te dice un montón de tonterías que mucha gente se las cree, ¿no? Pero, repito, en el 99,99% de las veces son mentirosos. Y si acierta algo es por casualidad. Pero hay quienes te pueden profetizar con visos de realidad, y si es así, ese lo que está es adivinando. Y la adivinación no viene de parte de Dios, y eso es algo que debemos tener bien claro, ¿no? En este libro, por medio del apóstol Juan, Cristo nos está revelando algunas cosas que van a suceder al final de los tiempos. Estamos viendo lo que va a pasar durante el periodo de la gran tribulación. Cosas que van a suceder. Pero hay algunas cosas que Juan vio que van a suceder, pero que no se le permitió que nos las dijera. No sabemos qué cosas son. Como el mensaje de los 7 truenos. No sabemos lo que Juan oyó, porque no se le permitió escribirlo. Y esto sugiere que todavía hay cosas en los planes de Dios que Él se guarda. Hay cosas en los planes de Dios que todavía están ocultas. Y en su momento serán descubiertas, pero hasta el día de hoy permanecen ocultas. También a Daniel se le prohibió revelar algunas de las cosas que iban a suceder al final de los tiempos. Por ejemplo, en Daniel capítulo 12, podemos ver, Daniel capítulo 12, versículo 9. Dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, hubo cosas que Dios le dijo a Daniel que estaban selladas, que estaban cerradas hasta el tiempo del fin. Y cuando llegue el tiempo del fin, será que se entiendan, pero Dios se la ha reservado. El mismo Señor Jesús, como hombre, había cosas que Él no sabía. Como hombre, como Dios, lo sabía todo. Como hombre, estaba limitado. Por ejemplo, cuando en Marcos capítulo 13, del 32 al 33, Él dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es decir, hablando de su regreso a la tierra, Cristo está diciendo que no sabemos cuándo va a suceder eso. Ni Él como hombre lo sabía, solamente el Padre. Y está ahí en oculto. Hay cosas, por eso todas las personas que hacen ejercicios matemáticos
interpretando algunos textos fuera de contexto y dicen, Cristo va a venir el día 15 de septiembre del 2015. Se equivocó. Un gran estudioso de las Escrituras como Armando Alducín, y le da por querer saber más que Cristo. Oiga, no, si la Biblia dice que del día y de la hora nadie sabe, ni el Hijo, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre, ¿por qué te crees tú más inteligente que Cristo? Entonces, ¿cuánta gente, los testigos de Jehová, cuántas veces han dicho que Cristo iba a venir, que Cristo en tal fecha, ya harto de fallar, la última vez que fallaron dijeron, no, Cristo sí vino, lo que pasa es que no lo hemos visto. Es que Cristo vino y entró en el cielo. O sea que eso de que cuando Cristo venga todo ojo le verá y desde el oriente hasta el occidente, eso era simbólico. Hay cosas que Dios ha revelado y son para nosotros, pero hay cosas que Dios no ha revelado. Y las que Dios no ha revelado, tenemos que ser humildes y decir, pues no lo sabemos. Pastor, ¿cuándo va a ser que Cristo venga? ¿Cuál es el día y la hora en que Cristo va a venir? No tengo ni idea. Usted es pastor, sí. Por eso precisamente te tengo que decir lo que dice la Escritura. Y si la Escritura no dice cuándo es el día y la hora, yo no lo puedo saber. Y no me voy a inventar una fecha para quedar bien delante de ti. Porque eso, en realidad, no voy a quedar bien. Cuando llegue esa fecha, si todavía estoy aquí, voy a quedar mal. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, ahora vemos oscuramente, como por un espejo. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, hasta que no estemos con el Señor hay cosas que no vamos a saber. Hasta que no estemos con Cristo hay cosas que la Biblia no nos dice. Pastor, y en el cielo habrá... A ver, si la Biblia lo dice, puedo responder. Si la Biblia no lo dice, yo no puedo responder esa pregunta. También al apóstol Pablo se le prohibió decir algunas cosas que él vio cuando fue arrebatado al cielo. Segunda de Corintios, vamos a ir a Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 2 y 4. 2 al 4. Segunda de Corintios 12, del 2 al 4. ¿Lo tienen? Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, es decir, hasta la morada de Dios. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es decir, oyó cosas que Dios no le permite poder expresar. Cuando lleguemos al cielo podremos preguntarle, Pablo, ¿qué eran las cosas que tú escuchaste? Y entonces ya podremos escucharlas y quizás las entendamos. Pero pretender saberlo ahora es absurdo. Así que aún hay cosas que no sabemos. No son misterios a resolver, ojo, porque son cuestiones que Dios no ha querido revelar. ¿Ok? Un misterio es algo que se puede descubrir, pero en este caso estos misterios no son para descubrirlo, porque realmente son cosas que Dios se ha guardado para sí. Y no debemos especular sobre las cosas espirituales porque nos pueden desviar de la verdad de Dios. Y si nos desviamos de la verdad de Dios podemos acabar por camino de mentira. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué podemos entender
de la descripción del ángel. ¿Debemos adivinar los mensajes de los truenos? El conocimiento de estas cosas, yo creo, sinceramente, son un llamado de Dios a la Iglesia, a cada uno de nosotros, para que realicemos de alguna manera una voz profética ahí afuera del mundo. Es decir, para que anunciemos a la gente que está a nuestro alrededor todas estas cosas que Dios nos revela. Las que revela, no las que no revela. Pero debemos compartir con la gente que nos rodean lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Porque estas cosas van a suceder. Y sería bueno y sería deseable que no les pillara desprevenidos. No se trata de que nosotros ahora nos creamos profetas, ¿ok? Como hay muchos por ahí que no conocen las Escrituras y que se consideran profetas, ¿no? Yo hoy veía en una publicación de estas que te vienen en Facebook a uno profetizando: yo profetizo sobre ti que a ver, gente que den $1,000, yo profetizo sobre ustedes que va a venir bendición, no sé qué, no sé cuánto, y profetizo esto y profetizo lo otro. Son falsos profetas. Hoy en día ya no hay profetas, ¿ok? Pero sí que somos llamados a decirle a la gente cuál es la verdad. Y la verdad es esta, la que estamos viendo en las Sagradas Escrituras. Todos estos pasajes que hemos estudiado hasta ahora del libro de Apocalipsis son verdad. Van a suceder. Y debiéramos hablarle a la gente para advertirles, para que no caigan en rebeldía para con Dios, para que no acaben apartándose de Dios. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros, para que no seamos nosotros los que nos apartemos tampoco, como dice Pablo, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo no consiga llegar a la meta, ¿no? Cuidado, ¿no? O sea, esto es un llamado de atención para nosotros, pero también es un llamado para que vayamos a la gente, a nuestros conocidos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, le digamos: ustedes no se imaginan el peligro que corren, chicos. Ustedes no se imaginan el peligro que corren. Ustedes no se imaginan lo que se les viene encima. ¿Han oído la frase, lo que viene es mejor? ¿Lo mejor está por venir? Bueno, pues olvídense de esa frase, porque ya esa frase no aplica. Lo que queda por venir es terrible. Y lo estamos viendo en todos estos juicios que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis. Por eso es muy importante que vayamos a la gente, a nuestros familiares, a nuestros amigos, y le digamos: chico, abre los ojos, no seas necio, que lo vas a pasar muy mal, ¿eh? Si te quedas aquí cuando Cristo venga por su iglesia, lo vas a pasar muy mal. Así que si en algo te aprecias a ti mismo, corre por tu vida, arrodíllate a los pies de la cruz y sálvate, porque si no, lo vas a pasar muy mal. Bueno, pues creo que es importante que entendamos esto, ¿no? Es un libro difícil de comprender, pero poquito a poco, paso a paso, vamos meditando, vamos desgranándolo y vamos avanzando en el conocimiento de la palabra. Pero es un llamado de Dios a nuestras vidas para que cumplamos con nuestra tarea de ser luz, de ser sal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Por allí en las redes hay alguna? No. Bueno, pues si no hay pregunta lo dejamos aquí por hoy. Seguiremos la próxima semana si Dios quiere. A ver, Ángel. Un momentito, que te den el, por si no sale en el vídeo. Usted dijo Oseas 3:8 y a Oseas tiene 3 al 5. Pues me habré equivocado en el texto. Pero Oseas es un libro muy pequeñito, ¿ok? A ver si el león ruge, ¿quién no temerá?
¿Perdón? ¿Será el 8.3? ¿O 3.11? No, si tiene 5 nada más. ¿Cómo va a ser? Si no llega al 8 no va a llegar al 11. A ver. Ah, perdón. ¿En serio? Me equivoqué de libro. No. Sí. Amós 3.8. Amós 3.8. Muy bien. Perfecto. Si no hay pregunta, oramos al Señor y damos gracias por dejarnos este libro maravilloso para poder meditar en él. Y hermanos, yo les animo, no tengan vergüenza de compartir la palabra del Señor, porque seguramente si no lo hacemos, si no compartimos la palabra del Señor, vamos a pasar más vergüenza en el cielo que aquí, que la que vamos a pasar aquí. Así que por favor, hablemos del Señor y corrijamos, animemos, ayudemos a la gente a conocer la verdad. Amén. Alguien que nos despida en oración, por favor. Señor, te damos gracias, Señor, por este estudio, Señor. Gracias por advertirnos, Señor, de las cosas que van a suceder, Señor. Y nosotros te rogamos, Señor, que nos ayudes a perseverar, Señor. Sí, Señor. A ser constantes en tu palabra, en el camino que tú has trazado para nosotros, Señor Dios. Que primeramente nos preocupemos, Señor, por nuestra salvación, por escapar, Señor, de los juicios venideros, Dios. Y también, Señor, que tú nos ayudes a proclamar, Señor, tu palabra a aquellos que no lo conocen, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras familias, Dios. Sabemos que somos llamados, Señor, a evangelizar, a compartir, Señor, lo que tú nos has enseñado, Dios. Sí, Señor. Rogamos que quites toda vergüenza, toda excusa, Señor, y que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Ahora que vamos a nuestros hogares, te rogamos que tú nos lleves con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Oren.